de Mari Carmen, Mimi, mi sobrina, nos mandaba la foto de la chiquita en el hospital, ¿no? Y la chiquilla tiene 18 años y bueno, pues se ahogaba un día, la llevaron al hospital y tiene leucemia, tiene cáncer en la sangre, ¿no? Y resulta de que la chiquilla está con ánimo, está bien y todo, o sea, qué bueno, ¿no? Y la chica pues se ve que está poderosa, ¿no? Entonces yo le decía a Mari Carmen, digo, las oraciones pues le están dando ánimo, aunque ella sea una chica quizás pues optimista, ¿no? Y qué bueno, gloria al Señor, ¿no? Pero, ¿por qué viene todo esto, no? ¿Por qué quiero compartirle? Pues precisamente porque cuando yo les envié el mensaje, ¿no? Simplemente les decía, tiene 18 años, se llama Zoe y le han detectado un cáncer en la sangre, es amigo de mis hijos, ¿no? Es amiga de mis hijos, igual que hemos librado muchas enfermedades, muchos cánceres de familiares hemos librado, que han estado en Ecuador. Yo me acuerdo del cáncer de la madre de la Gaby, en el hígado. Cáncer de hígado, el Señor nos envió a Ecuador, y la mujer estaba muy avanzada, tenía el hígado ya deshecho, y el Señor nos envió a Ecuador. Yo digo, Dios mío, pasaron tantas cosas en Ecuador, pero una de las cosas que nos beneficiaron como de cerca, ¿no? No sé si me ha dado a entender, a nosotros, ¿verdad? O sea, hubieron muchas sanidades, muchos milagros, muchas cosas, pero alguien de nosotros, pues era la madre de Gaby, ¿verdad? Ella tenía cáncer en el hígado, lo tenía deshecho, tenía una cirrosis súper desarrollada, ya no había remedio y el poder de la oración la sanó, ¿amén? Y entonces yo le decía, ¿no? a Keren, tantos cánceres hemos librado a través del poder de la palabra, del poder de la oración, tanta gente sana, de tantas cosas, ¿verdad? Tenemos a Lucía, ponte de pie, Lucía, tenemos a Lucía con un cáncer en todo el cuerpo, o sea, no en un órgano ni en otro lado, no, en todo el cuerpo. Lucía tenía metástasis. Usted sabe que cuando te dicen que tienen metástasis ya no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, pues Lucía tenía metástasis, y personalmente nos lo dijo el doctor, a mi persona me lo dijeron los doctores, que Lucía no había nada que hacer con ella y que si nosotros teníamos a un Dios, pues que le rezáramos, porque era lo único que podíamos hacer. Y yo le dije, sí, Señor, eso es lo único que podemos hacer y eso es lo único que vamos a hacer y Dios lo va a hacer. Y me acuerdo que desde Estados Unidos estábamos nosotros allí y nos llegó la noticia. Y cuando llegó la noticia, recuerdo que nada más escribirme con esa noticia, recuerdo la primera palabra. O sea, ¿sabes cuando recibes algo y ni te asusta ni se te mueve nada? No se te mueve nada en el cuerpo, y nada más recibirle esa palabra, le devolví la palabra y le dije, no, ese cáncer no es para muerte, eso es para que veamos la gloria de Dios y hay sanidad, eso está sano en el nombre de Jesús y eso no va a producir en ella nada en absoluto. Amén. Cuando el enemigo no te asusta, cuando la enfermedad no te asusta, cuando la debilidad no te asusta, el enemigo, puedes tomar asiento, vamos a darle un aplauso al Señor por Lucía. Aleluya. ¿Sabe algo? Mire, hay algo que me está ministrando, perdóname papá, pero es que está aquí. Hay algo que me está ministrando desde muchos días, muchos días, ¿sabe? Y es la palabra que está en el capítulo 1, es el primer versículo que todos conocemos o la mayoría, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Es una palabra que me está ministrando tanto, es una palabra que tenemos que asimilar, comer, entender, que se nos abran los ojos del entendimiento en toda la palabra, pero en este versículo que se nos abran los ojos del entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo te va a traer malas noticias. ¿Cuántos me oyen siempre? El enemigo siempre te va a traer malas noticias. ¿Me está oyendo?
¿Y sabe qué? Cuando tú recibas una mala noticia, ¿sabe lo que está esperando el enemigo? Diga conmigo, la palabra. Eso está esperando el enemigo, la palabra. ¿Sabe por qué? Porque nada de lo que está hecho fue hecho sin la palabra. ¿Cuántos me oyen? Absolutamente nada de lo que hay hecho, todo lo físico que usted ve, todo, absolutamente todo, fue hecho por una palabra. ¿Me está oyendo? ¿Y sabe qué? Y ahí lo pone. ¿Cómo es? ¿Alguien lo tiene? Sí, en el principio era el verbo, quiere decir en el principio era la palabra. Verbo es palabra. ¿Me está oyendo? Y dice que en el principio lo primero era la palabra. Lo primero fue la palabra. Y la palabra dice que estaba con Dios y era el mismo Dios. Por eso dice que habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo carne en Cristo. ¿Me está oyendo? Cristo tuvo que venir, la palabra se tuvo que hacer carne, la palabra se tuvo que hacer como tú y yo. ¿Sabes? Porque si la palabra no se hacía como tú y yo, los hombres no acabábamos de entender que había un Dios que nos amaba. ¿Sabes? Y tuvo que venir físico a hacer algo para que nosotros un día pudiéramos entender que hasta ese punto llegaba la palabra por ti, por mí, por tu salvación y por la mía, por tu sanidad, por tu liberación, por tu prosperidad. ¿Cuánto lo entienden? Por tu fructificación, por tu multiplicación. Para eso vino la palabra. Amén. Para que nosotros entendiéramos que Dios estaba dispuesto a hacer su palabra carne como uno de nosotros. Amén. Pero mira lo que dice. En el principio era la palabra, el verbo es palabra. Y dice que la palabra estaba con Dios y era Dios. Y luego más adelante dice, y nada, vamos a ver dónde está. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Dice, y sin Él, por el verbo, está hablando del verbo, está hablando de la palabra, ¿sí? Todas las cosas por la palabra fueron hechas. Dice, y sin Él, sin el verbo, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuántos lo entienden? O sea, diga, la palabra es la base, es el fundamento para hacer todas las cosas. Ahora, ¿qué quiere el diablo? El diablo te va a traer malas noticias, ¿sí? Siempre el diablo no tiene nada bueno, ni una noticia buena tiene el pobre, ¿verdad? Siempre te va a traer malas noticias, por medio de lo que sea, de quien sea, por cualquier manera, por cualquier forma, ¿verdad? Sí es verdad que en la vida a veces vamos a tener que acarrear con esas malas noticias. ¿Cuánto me oyen? ¿Ok? Porque forma parte de la vida. Pero hay noticias malas que nos van a llegar de parte del diablo, que se van a ejecutar si nosotros decimos la palabra. ¿Cuántos me oyen? Tú las vas a dar a luz. Muchas de las malas noticias que el diablo te ha traído se han dado a luz por la palabra que tú has ejecutado. ¿Me está oyendo? Entonces, ¿qué pasa cuando uno recibe una mala noticia y en vez de temer, de ya pensar, de ya ver, de ya visualizar, porque ya lo visualizamos, no, en vez de eso, ¿qué tal si visualizamos lo que Dios visualiza? ¿Cuánto me entienden? ¿Qué tal si hablamos como Dios hablaría? ¿Qué tal si nos ponemos en el verbo y ejecutamos la palabra? ¿Me está oyendo? Es que hay esta enfermedad. No, hay esta enfermedad, pero en el nombre de Jesús nosotros le vamos a vencer a esa enfermedad. ¿Cuántos lo entienden? Hay esta imposibilidad. Hay esta imposibilidad para ti, para el hombre y para el diablo. Pero para mí no hay ninguna imposibilidad. ¿Cuántos lo entienden? Ellos no pueden, pero yo sé que yo puedo y Cristo puede. ¿Cuántos me entienden? Amén. Y cuando tú ejecutas la palabra, esa palabra tiene cumplimiento.
¿Me está oyendo? Eso es lo que se hace físico. Yo el otro día te estaba diciendo, si pudiéramos llegar a entender que para Dios no hay nada imposible, es verdad, eso lo hemos entendido todos, ¿verdad? Todos hemos entendido que para Dios no hay nada imposible, pero si pudieras entender que para ti no hay nada imposible. ¿Cuánto lo entienden? Que para ti no hay nada imposible. Que el límite que tú te pongas... Mira, aquí hay una raya del rodeo, ¿se acuerda? De la boda. Aquí hay una raya. Si yo me limito hasta ahí yo voy a llegar. Pero si yo no me pongo un límite, yo no tengo límites. ¿Cuánto lo entienden? Amén. ¿Por qué? Porque es Dios el que está en mí. Porque quien vive en mí no es cualquiera, es Dios. Y si Dios está ahí, somos ilimitados totalmente. ¿Me está oyendo? Ahora, ¿qué pasa? Hemos crecido en una cultura, hemos crecido en una forma de educación, hemos crecido, ¿verdad?, bajo mantos, de diferentes, cada uno de nosotros, y nos han puesto límites en nuestra mente. ¿Cuánto lo entienden? En nuestra niñez nos han puesto límites en nuestra mente. El no, en la palabra, ¿es una palabra? ¿No? ¿Qué es? ¿Se dice palabra? Bueno, hay consonantes, artículos, ¿no? Proverbios y todas esas cosas. Proverbios no. Es una palabra, no. Vale. Ok. Pues la palabra no es una de las palabras que uno, antes de usarla, debería de aprender cómo usarla. ¿Cuánto me oyen? Amén. La palabra no es una palabra que la usamos constantemente. Nos han metido el no en la cabeza, nos han dañado. La palabra no nos ha hecho daño a cada uno de nosotros. Esto no, aquello no se puede, lo otro no llegará, aquello. Y el no, la negativa, nos ha dañado la mente. ¿Me está entendiendo? De manera que toda una vida con una mente dañada con un no, cuando llegamos a Cristo, que es todo lo contrario, que es sí, ahora, ¿cómo cambiamos un no por un sí? ¿Me está siguiendo? ¿Cómo uno cambia un no por un sí? Algo que toda la vida ha sido no. No, eso no, aquello no, lo otro no. Yo le digo a la Keren, y lo he dicho muchas veces a ustedes, ¿sabes qué? A la niña no hay que decirle esto no y aquello no y lo otro no. Porque en el momento que tú dices no, se abre la puerta de la curiosidad. El no es una palabra que, según como nos han enseñado a usarla, es muy diabólica. ¿Me estás entendiendo? Porque cuando tú dices a esto no, ahí es donde se abre la puerta de la curiosidad y ahí es donde uno quiere entrar. ¿Me sigue? Tenemos que aprender a usar el no. ¿Que hay momentos que hay que decir que no? Por supuesto. También Dios dijo a cosas no. ¿Cuántos me entienden? Amén. Pero tenemos que aprender. Ahora, tantos años con una mentalidad del no. No alcanzas, no puedes, aquello no, lo otro no se podrá, no llegarás, no, aquello está muy lejos y hay una negativa. Eso nos ha dañado de una manera muy fuerte nuestra mentalidad. Por eso dice la palabra, el apóstol Pablo dice que nos renovemos en el poder de nuestra mente, porque la mente tiene poder. ¿Cuántos me oyen? La mente tiene un poder para ejecutar las cosas. ¿Por qué? Porque todo nace aquí y sigue aquí. ¿Me está entendiendo? Todo nace aquí y después sigue aquí. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y usted dirá, no se puso la mano aquí. ¿Sabe por qué? Porque este no piensa. Este palpita. ¿Me entiende? Esto es un órgano. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿en qué estamos abundando? ¿Cuál es la palabra que ejecutamos? ¿Cuál es la primera palabra? La primera palabra que nosotros ejecutamos es la primera palabra que tiene poder. ¿Cuántos me oyen? Y después, si nos damos cuenta de que la hemos dicho mal, la podemos revocar y vamos a luchar en contra de ella. Pero ya creaste una contrariedad. ¿Cuántos lo entienden?
Amén. Ya creemos una contrariedad. Amén. Así que tenemos que estar alerta y tenemos que aprender y tenemos que entender quiénes somos y quién hemos sido llamados a ser. Amén. Y dice que por el Verbo todas las cosas que son hechas fueron hechas y sin Él nada de lo que hay hecho fue hecho. Y muchas de las cosas que nosotros vivimos y tenemos han sido hechas por el Verbo. ¿Me está oyendo? Y subsisten. Dice, y por ello subsisten. Y muchas de las cosas en nuestra vida subsisten por el Verbo. ¿Me está oyendo? Por el Verbo subsisten muchas de las cosas en nuestra vida, ya sean buenas o ya sean malas también. ¿Cuántos me oyen? Amén. Muchas cosas no cambian. Muchas cosas no cambian en nosotros. Muchas enfermedades no se sanan porque subsiste el no. ¿Cuántos me oyen? ¿Me está entendiendo? Pero si usted entiende que el Verbo es lo que ejecuta todas las cosas y que todo lo que está hecho por esta, que si esta no ha sido ejecutada, nada de lo que hay hecho ha sido hecho. ¿Me sigue? Es interesantísimo aprender esto. Es interesantísimo aprender esto. ¿Me está oyendo? Por esta palabra vivimos en victoria o vivimos en derrota. Por esta palabra vivimos en triunfo, en salud, en prosperidad, en libertad o vivimos en derrota. ¿Sí? ¿Cuántos lo entienden? Claro que no es solo la palabra, que en nuestra vida lo entendemos, en nuestra vida con el Señor, en nuestra entrega, en nuestra adoración, en nuestra rendición con Dios, claro que sí. Pero gente que está ahí, pero la palabra los tiene viviendo mal. ¿Cuántos me oyen? Amén. Y yo decía, qué tremendo es el Señor cuando les mandaba esa petición, ¿verdad? Para que oráramos por la chiquilla. ¿Sabe lo que iba a poner antes? Lo que pasa que luego dije, jolín, me pareció cruel. Me pareció como cruel, ¿no? Como, no sé, me pareció dañino. Pero iba a poner, si fuese tu hija. Qué tremendo. ¿Sabes? Yo, de verdad, se me han caído las lágrimas todos los días viendo a esa niña. No la conozco, la he visto alguna vez, pero yo no la conozco. Pero se me ha removido todo pensando, si fuese mi hija. Y digo, Dios mío, estaría todo el día tirada. De verdad, no ceso de orar por ella, porque es que digo, Dios mío, si fuera mi hija, ¿cómo estaría? Es que estaría desesperada, haciendo lo que sea. ¿Cuántos lo entienden? Estaría ahí o estaría muy confiada. ¿Cuántos me oyen? ¿Me entiendes? Porque Dios te da esa capacidad cuando tú le crees, cuando tú tienes la palabra ejecutada desde primera hora y tú dices, no morirá, vivirá. ¿Cuántos me oyen? Y te viene el enemigo y te da la mala noticia. Y dices, no, esto se acaba, esto se resuelve. ¿Cuántos me oyen? El diablo dice que no, y los médicos y el humano dice que no, pero lo divino dice que sí, y yo, que soy divina, digo que sí. ¿Cuántos lo entienden? Porque usted es divino. Amén. No divino de la muerte, divino de la vida. ¿Me entiende? Amén. Es impresionante, de verdad, créame. Y yo estaba de verdad conmovida dándole gracias a Dios y no ceso de darle gracias a Dios por lo que tenemos, porque es tremendo lo que llegamos a tener. Y muchas veces nos atrevemos a soltar una palabra contraria. O cuando oigo a alguien que me dice algo esta mañana, de verdad le he mandado a más de uno expresamente es que digo, mira cómo están otros, mira. Qué cosas, ¿no? Y qué tremendo. Amén. Amén. De verdad que Dios está haciendo cosas grandes en esta casa. Créame, Dios está tratándonos de una manera especial.
tratándonos en profundidad, ya no por fuera solamente, no nos está cambiando la cara, nos está cambiando el corazón, amén, que es lo importante, sí. Y ¿sabe qué? Que llevamos un tiempo aquí, que Dios está cortando, Dios está tratando, Dios está sanando a gente de esta casa en el pecado de maldición generacional. ¿Me está oyendo? Y eso es tremendo, ¿sabe? Y estamos haciendo actos proféticos, llevamos ya tiempo haciendo actos proféticos, de verdad, y vemos el resultado, vemos cómo Dios está tratando, vemos cómo Dios está trayendo a la gente la vida de sus padres, de sus abuelos, se la está trayendo en sueño para poder cortar esas maldiciones generacionales, ¿sabe? Y de verdad que yo esta mañana le decía a Keren, le decía, de verdad, Keren, le tenemos que dar tantas gracias al Señor, gracias a Dios porque Dios pues nos ha hecho así, no es mérito de nadie, me está oyendo, el mérito es de Dios, ¿sabe? Pero yo le decía, le tenemos que dar tantas gracias a Dios de que Dios nos ha dado esta apertura de ver, de tratar, de trabajar, ¿sabe? Nos ha dado esta manera de trabajar. Pues yo le decía a Keren, porque si no, de verdad, muchos de los nuestros hoy se hubiesen quitado la vida, ¿sabe? De verdad, se lo digo de verdad, muchos de los que están aquí hoy se hubiesen quitado la vida, porque no ha sido porque el diablo no les ha llevado a quitarse la vida. Pero gloria a Dios, de verdad, que Dios está haciendo cosas tremendas. Y mira, hoy que estamos así, de verdad me gustaría que contarais testimonios hoy, porque esto está pasando, y ya ha pasado muchas otras veces, pero creo que esto va así, ¿sabe? A cortar maldiciones generacionales en muchas vidas, en gente que están teniendo las mismas experiencias, en gente que vienen de un trasfondo impresionante, horrible, y son víctimas de tantas cosas, están sufriendo tantas cosas, pero gloria a Dios que Él tiene la respuesta. ¿Me está oyendo? Y hoy yo había quedado con Elizabeth, la esposa de Amílcar, antes del culto, pero yo no pude llegar. Y yo quiero que lo hagamos hoy visible y lo hagamos en público, porque yo quiero que usted lo vea, que usted vea lo que hacemos, ¿sabe? ¿Para qué? Para que cualquier cosa, o sea, esto que vamos a hacer no es un juego, es una verdad, es una realidad, lo hemos hecho más veces y quiero que lo cuente la gente con quienes lo hemos hecho, y son cosas que tienen efecto, que son efectivas, que son de Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Y sabe que es el tiempo en el que usted le tiene que decir a Dios que le revele. ¿Por qué? Porque hay gente anclada en algo y pasan los años y no puede salir de ese ancla. Y todo en Cristo, todo, absolutamente todo tiene respuesta. ¿Me está oyendo? No hay nada en Cristo que no tenga solución. No hay nada en Cristo que no tenga respuesta. Todo tiene respuesta en Cristo. ¿Me está oyendo? Y usted vive toda la vida en algo y amargado y el diablo lo tiene. Y usted es una persona tremenda para Dios. Tremenda. Pero el diablo le tiene anclado en algo y no puede salir, y pasa el tiempo y no puede. Y pasa un año y no puede, y pasa otro y no puede. ¿Por qué? Porque hay una maldición generacional. Y eso hay que cortarlo en el nombre de Jesús. Amén. Y Dios está operando. Hemos visto, llevamos muchos años viendo todas estas cosas. Pero en esta hora el Señor está tratando a mucha gente. Amén. De aquí. Con experiencias horrorosas con Satanás. Experiencias horrorosas con las tinieblas. Y muchas veces mucha gente no habla. Muchas veces mucha gente se calla porque tiene miedo, porque cree que no les vamos a creer, porque creen que los vamos a decir que estamos locos, como le diría un médico, con todos mis respetos a los médicos, ¿sí? Pero un médico no conoce el mundo espiritual, ¿me entiendes? Y como no conoce el mundo espiritual, te tiene que dar un diagnóstico. Y cuando tú le dices que sientes una voz y que escuchas una voz que te dice que te quite la vida, ellos te dicen que estás loco. ¿Me entiendes? ¿Y qué hacen? Te dan un tratamiento por esquizofrénico, por bipolar, por esquizofrénico paranoico y por todos estos derivados.
te dan este diagnóstico y te comienzan a tratar con pastillas, posiblemente te ingresen, ¿verdad?, en un lugar como tenemos aquí en el Fórum o en cualquier otro psiquiátrico, ¿Y qué pasa? Que ahora tenemos un loco en la familia y resulta de que esa persona cada día se vuelve más loca, porque las pastillas, el tratamiento que les dan no les cura, los empeora. ¿Me está entendiendo? Y se hacen dependientes de estar siempre atontados, los hacen dependientes de una droga, no es heroína, no es cocaína, pero son barbitúricos, es lo mismo, están compuestos de lo mismo, ¿me entiende? ¿Y cuál es el problema? Que hoy tenemos en Barcelona, sobre todo en Barcelona, tenemos una población contaminadísima por este espíritu de locura. ¿Me está oyendo? Ahora este espíritu de locura tiene una raíz. Y el espíritu de locura se manifiesta cuando la raíz ha sido brujería. ¿Me entiende? Donde hay una cuna de brujería se manifiesta el espíritu de locura. Y por eso hoy tenemos en Barcelona tantos chicos jóvenes, adolescentes, cada vez más jóvenes, que se están manifestando con locura. ¿Sabe por qué? Porque sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos han estado tratando con la brujería. Algunos de ellos han sido sacerdotes satánicos, otros con diferentes rangos. Y dependiendo del rango que tenga ese familiar, ese ancestro tuyo, dependiendo del rango que haya tenido, así se manifiesta la locura en tu vida. ¿Me está oyendo? ¿Y sabe qué? Cuando se manifiesta este demonio, te va a venir a atormentar. Y ese demonio que te viene a atormentar, te viene a decirte que te va a quitar la vida. ¿Y sabe qué? Que tenemos a muchos que ya se la han quitado. ¿Me está entendiendo? Tenemos a mucha juventud y a mucha gente mayor que se han tirado al tren, que se han tirado a la piscina, niños, bebés que se han tirado a la piscina. Una prima del apóstol con 3 añitos se tiró a la piscina porque su abuelo muerto le decía que se fuera con él. ¿Me está oyendo? Ahora, ¿dónde estaba la raíz? La cuna, la brujería. ¿Me está entendiendo? Y eso está pasando día a día. ¿Y sabe qué? Si Dios quiere que en esta casa pasen estas cosas, es porque estamos en un lugar que eso está pasando mucho y porque tenemos a muchos que liberar. En el nombre de Jesús. Amén. Y como todo dice que el juicio empieza por la casa, pues la sanidad también empieza por la casa. Amén. Y todo empieza por la casa. Amén. Y de verdad, yo no sé, las que habéis tenido estas experiencias, me gustaría, si queréis venir a contarlo, Jessy, Gaby, también Dani ha tenido experiencias de estas muy fuertes. Yo no sé si alguien más, aparte de ti, Elizabeth, luego contigo vamos a hacer el acto profético. Con ella ya lo hemos hecho, con Dani estamos esperando. Y esto son cosas, ¿sabes? Que, o sea, no nos tenemos por qué avergonzar. ¿Sabes por qué? Porque son tinieblas que se quieren esconder. Son tinieblas que quieren vivir escondidos. ¿Me entiende? Y cuando uno no lo manifiesta, el diablo queda oculto. ¿Me entiende? Pero al diablo hay que desenmascararlo en el nombre de Jesús. Amén. Y hay que decirle a toda esa gente que nos está escuchando y que lo están pasando, que lo están viviendo, gente que nos ha llamado. Mucha gente nos ha llamado con estos problemas, que tienen sueños, que tienen visiones, que escuchan voces, que una voz les dice que se quiten la vida. Muchos de ustedes nos han llamado con estos problemas y les hemos dicho que vengan, que hay solución, que no están locos. Nosotros no creemos que ustedes estén locos, ¿sabes? Pero hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual lleno de demonios. ¿Sabe por qué? Porque Satanás con la tercera parte del cielo fue arrojado por Dios a la tierra, al abismo. Y ellos viven en la tierra, ¿sabe? Y la tierra está poblada de ellos, porque ellos, dice que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Me entiende? Y todos sus demonios también están trabajando en la tierra. Ese es el trabajo del diablo. ¿Me está oyendo? Y lo que a usted le está pasando,
Es locura. El diablo le quiere volver loco, pero usted no está loco. Ahora, si usted no busca a Dios, usted se volverá loco. Porque el único que le puede librar de esto se llama Cristo. El único, la sangre de Cristo y el poder de Dios es el único que le puede librar de esto. Es el único. Créame que no hay fuerza mayor que la de Satanás, que la de Dios. Ninguna otra fuerza es mayor que la del diablo. Usted puede ser poderoso y usted puede ser quien quiera. Si usted se pone a combatirlo con cosas ocultas, igual no lo va a combatir. Es un reino dividido. Es el mismo reino peleando contra sí mismo. Es un reino que no, ni vence ni pierde, sigue igual. ¿Sí? Siempre usted perderá. Pero si usted busca a Dios, si usted busca al único que venció a Satanás y al único que lo avergonzó, al único que lo expuso y lo avergonzó en el acta de los decretos, fue Jesucristo. Es el único que lo puede librar, créame. Por eso nosotros le decimos que tiene solución, que usted tiene solución, que no está loco, que no está loca, y que todo eso se puede erradicar en el nombre de Jesús, ¿sí? Por eso, ¿sabe qué? Le decía yo ayer, o sea, gente que ha vivido en la presencia de Dios, pero que el pecado generacional de maldición le está persiguiendo, son víctimas de eso. Hay que cortar eso. En el momento que hay ausencia de Dios, el diablo comienza a trabajar. El diablo comienza a trabajar, a separarte de Dios, porque la única fuerza que lo puede combatir es Dios. ¿Me entiende? Es la única fuerza, no hay otra. Entonces, cuando hay esa ausencia de Dios, el diablo aprovecha para matarte. Amén. Y para matar a los tuyos. Tus hijos están en juego. Tú estás en juego. Los tuyos están en juego cuando pasan estas cosas. Muchos, ¿verdad?, no hemos tenido, gracias a Dios. Dios nos ha librado. Dios, o sea, no tenemos estas situaciones. ¿Cuántos me oyen? Dios nos ha librado. Amén. Pero otros la están teniendo. ¿Quién quiere salir? Venga, yo quiero que nos lo cuenten. Vamos, yo quiero que nos cuente, Yesenia, ¿qué es lo que tú has vivido? ¿Qué es lo que te ha pasado? Bueno, la verdad es que comentar la situación que yo viví fue para mí bastante fuerte. Yo le puedo decir que yo sigo guerreando contra el reino de las tinieblas y sinceramente hace mucho tiempo ya se me había dicho que alguien me había hecho brujería. La verdad es que lo dejamos así y yo pues la verdad no labor como yo digo, ¿no? Nuevamente ahora cuando pues Gaby está aquí se volvió a decir, ¿no?, que se me vio enterrada con mucho odio y que me habían hecho una brujería, ¿no? Meditando, pensando, por supuesto yo comentándole al apóstol, yo decía, Dios mío de mi vida, ¿quién me ha hecho brujería? Fue una persona que me odió muchísimo, fue la hermana del papá de mi hija en Ecuador. Esa mujer me odiaba a muerte, a muerte, a muerte, y yo sinceramente le puedo asegurar que, como la mamá sabe, en estos meses yo le comentaba a ella que nunca en mi vida había vivido una experiencia tan mala, en el sentido que yo me quería morir. Porque sinceramente ni ganas de nada, o sea, mejor dicho, nada. O sea, cuando usted hágase la idea cuando uno no tiene ganas ni de hablar, ni de ver, ni... Okay. Usted anda como un espíritu por ahí, una alma viviente, ¿no? Ok, pero yo quiero que vayamos a la raíz, ¿sí? Porque yo quiero que usted entienda el trasfondo de las cosas. Porque a medida que yo he ido conociendo, ¿verdad?, que cada vez hay que indagar, ¿no? Entonces, conociendo las cosas, yo me he dado cuenta por las experiencias que ella ha tenido, por las experiencias, por los sueños que ha tenido durante tanto tiempo. Ha soñado cosas tan horrorosas, ha tenido experiencias con el mismo diablo, hasta sexuales. Sí. No nos vamos a avergonzar de decirlo porque es la verdad. O sea, el diablo es impresionante, las cosas tan horrendas que llega a hacer, ¿verdad? Y entonces, o sea, hemos entendido que ya desde su padre han habido cosas en su niñez, ¿sí? Han habido acosos,
han habido tocamientos, han habido cosas desde su pequeñez, ¿sabes? Y todo esto, tarde o temprano, se manifiesta en la persona. ¿Sabes qué le decía yo a Keren hoy? Yo le decía, mira Keren, cuando tú conoces a alguien o te presentan a alguien y la persona es de una manera, tiene un carácter y tú ya la ves y es repelente, ¿no? Y te dices, uy, ¿qué le pasa a esta persona o a esta tía? Uy, tú sientes, ¿no? Que esa persona es de alguna manera o esa persona no te recibes, tú no le has hecho nada, tú ni siquiera le conoces, ¿verdad? Y esa persona tiene algo. Entonces yo le decía, digo, si uno lo mira con los ojos humanos, uno no traga a esta gente. Oye, ¿qué le he hecho yo para que me tenga, quién es esta persona? Uno no le traga. Pero si uno lo mira con los ojos de Dios, si uno lo mira desde la perspectiva y desde el amor de Dios, uno entiende que esa persona es una víctima del diablo. ¿Cuánto lo entienden? ¿Me está oyendo? Es una víctima de Satanás, de un espíritu concreto, de unos demonios generacionales o, por contrario, de pecados donde ella está viviendo. ¿Me entiende? Pero es una víctima. Es una víctima esa persona y por eso procede de esa manera, ¿me entiende? O sea, las personas no somos de una manera porque sí, somos de una manera porque hay un trasfondo detrás, ¿me entiende? Si usted es una persona amable, si usted es una persona amorosa, si usted es una persona cariñosa, es porque tiene un trasfondo de amor, de buen cuidado, de buena educación, usted viene de un hogar bonito. ¿Me entiende? Pero si usted es una persona agresiva, es porque usted viene de un lugar, usted de pequeño ha visto la agresividad. ¿Me entiende? Y es lo que ha vivido, es lo que ha mamado. Entonces usted cómo no sabe hacer otra cosa, es lo que le gobierna. ¿Me está entendiendo? Lo que le gobierna a usted es la agresividad. Y usted sabe ser agresiva con la gente porque ha vivido eso. A no ser que también puede pasar que usted venga de un buen trasfondo y después usted se meta, ¿no? En otros ambientes. Sí me está siguiendo, ¿verdad? Pero todo tiene un porqué, todo tiene un trasfondo. Por eso uno tiene que ver a las personas y entender que de la manera que se muestran, de la manera que son, es porque hay un trasfondo en ellos o porque están viviendo una serie de pecados que están rodeados y gobernados por unos demonios y no pueden ser de otra manera. ¿Me sigue? Amén. Sí, entonces hemos visto este trasfondo ya desde tu padre y todo lo demás, sí, que han pasado cosas horribles y feas. Sí, la verdad es que sí, porque yo le decía a la mamá que yo no entendía por qué yo siempre soñaba con mi padre y que mi padre quería tocarme y que yo en el espíritu, o sea, me ponía tan agresiva y le decía, no me toques, no me toques. Y lo mismo me sucedía con mi hermano. Y eso pues sucedió porque cuando era pequeña él lo hizo. Y le comentaba también que mi hermano lo intentó y como antes en la religiosidad, ay, porque ya te persinaste no te puedo tocar, ¿no? Entonces la verdad es que sinceramente yo estas cosas no las podía entender porque yo decía, ¿cómo puede ser esto que yo pueda estar soñando estas cosas tan malas y tan asquerosas? Para mí era una cosa repugnante porque eso da mucho asco, ¿no? Ah. Y bueno, mirando todo eso y en este tiempo lo que estamos aprendiendo y lo que hemos estado recibiendo de parte de ellos, yo le digo, apóstol, esto no, o sea, no es normal. O sea, yo no puedo entender una cosa tan asquerosa como esta, ¿no? O sea, usted no puede llegar a entender todas las maldiciones que usted puede llegar a tener, ¿no? Empezamos con el espíritu jezabélico, incluso le decía, yo no puedo entender, hace mucho tiempo cuando yo llegué aquí, y estaba en mi primer trabajo, que fue la primera experiencia que tuve asquerosa. Estaba en mi habitación del trabajo y de repente siento que alguien se me pone encima. ¿Usted me entiende? Y eso que se me puso encima estaba teniendo sexo. Y yo ni conocía de la palabra del Señor, ni sabía absolutamente nada. Me volvió a repetir eso. Y yo se lo digo de verdad que a mí ya no, o sea, a mí eso no me causa vergüenza decírselo, porque sinceramente, si yo puedo ayudar a la gente y decirle, oiga, esto es un espíritu inmundo, asqueroso, de sexo, que le persigue, o sea, de una manera súper asquerosa,
yo le puedo asegurar que eso es pasarlo mal. Cuando yo le digo a la mamá, digo, me ha pasado esto porque claro, o sea, eso me ha pasado de muchas veces antes. Y en este último tiempo que hemos estado, o sea, que estamos en el ayuno, que hemos estado en el 24/7, yo he ido a saco. He ido a saco porque yo ya estoy cansada y como se lo he dicho a ella, estoy cansada de tanta caca que he tenido encima. Unas porque me han venido de generación y otras porque yo también me las he buscado. Entonces yo digo, no puede ser, o sea, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Y qué es esto? Usted no se puede imaginar la locura que yo he llevado en mi cabeza. Y entiendo cuando usted dice lo de la brujería, yo he llegado a pensar, es más, hace mucho tiempo antes de llegar a Jesucristo, fue Dios que me guardó. Yo estuve a punto de tirarme por un 3er piso o 4.º piso. Y había una voz que me decía, tírate, tírate. Y la otra me decía, no lo hagas, no lo hagas. Y yo le puedo asegurar que el mundo espiritual es bastante duro. Si uno realmente no tiene el conocimiento de parte de Dios para poder ser libre, eso es feísimo. Y aparte yo le digo una cosa, o sea, cuando lo peor que yo le dije, lo del espíritu de muerte, ¿no? Yo tuve una experiencia muy mala hace unos meses atrás que la hermana Grey estuvo, yo llamé a la mamá porque yo me subía por las paredes del miedo que pasé. Estaba tranquila en mi casa y me fui y de repente ahora estaban mis hijos fuera. Y de repente empecé a orar y darle gracias al Señor, simplemente a darle gracias. De repente empecé a vomitar sangre como usted no tiene ni idea. Y los ojos casi se me salen. La hermana Grey me vio, porque yo la llamé, le dije a la mamá, algo está pasando muy raro aquí. Cuando yo me fui a ver, los ojos eran encharcados en sangre, los ojos se me salían. Esa fue una experiencia que yo no se la deseo a nadie porque yo casi me muero del susto, cómo me vi y de lo que estaba haciendo. Cuando ella fue al médico, yo le dije, igualmente sabemos lo que ha sido, pero ves al médico y a ver qué dicen. Y cuando ella fue al médico, el doctor le dijo que ella había estado a punto de morirse, cuéntanos qué te dijo. Cuando yo fui al médico, el médico me dijo que si yo no hubiera devuelto, me hubiera muerto. O sea, para ellos pues esto era algo ya, la intoxicación que me había venido. Y yo por dentro decía, ay, si supiera lo que realmente he pasado, Dios mío, de mi vida, que casi me muero. Pero los médicos, claro, clínicamente, pues esto era una intoxicación muy fuerte que había comido. Y yo no me recuerdo bien, yo creo que he comido bien, claro. Pero yo estaba hecho un monstruo. Yo creo que muchos me vieron, porque yo vine, eso fue un sábado y un domingo sí. Yo fui a la iglesia. Claro, es algo que sucede, o sea, es algo, imaginémonos, ¿no? Si fuese sido una intoxicación, hubiese pasado en cualquier momento. Pero no, es algo que ocurre a través de la oración. Entonces, a través de entrar en comunión y en la presencia de Dios es cuando ocurre. ¿Por qué? Porque es donde los demonios se manifiestan y es donde los demonios salen. Donde los demonios no pueden aguantar y ahí es donde sucedió. Por eso, o sea, uno sabe que no es una intoxicación, es una intoxicación, pero de las tinieblas. Sí. Sí, y la verdad es que bueno, esa fue la primera vez que la verdad yo nunca había sucedido una cosa tan fea en mi vida como esta y estoy segura que no la voy a volver a repetir porque yo ya tengo mis cosas centradas con la ayuda del Espíritu Santo y cada día estoy renunciando a esas cosas en este tiempo que hemos estado, apóstol, como yo comentaba antes, ¿no? Con el espíritu de muerte. Yo decía, esto no puede ser porque yo no tengo ganas de nada y aunque yo venía a la iglesia, esto era algo muy raro. Nunca me había sucedido algo. Miren lo que le voy a decir. Yo tuve un sueño porque hay una cosa que Dios me ha dado muy hermosa y le doy gracias a Dios, que a mí el Señor me revela a mí las cosas en sueños y le doy gracias a Dios por eso. Pero me sucedió algo que a mí me marcó mucho y que me dio mucho miedo en ese momento. Y yo después se lo comenté a la mamá, que fue con mi hijo Daniel. Hubo un día que yo de repente me iba a dormir, estaban mis hijos y ya me iba a dormir a las 10 y pico y mi espíritu se inquietó y yo estaba temblando y lloraba, pero con una desesperación que usted no se pueden imaginar. Y en ese momento yo digo, Dios mío, por favor, ayúdame. La sensación que yo sentía era que mi hijo era como si se me fuera a ir. Y yo le oraba al Espíritu Santo y le decía, Dios mío, la culpable de las cosas, de los pecados soy yo, no te lo lleves, por favor. Y luego me volví a levantar como a las 2 de la madrugada y otra vez en la mañana yo estaba así, orando y con ese dolor y oprimida en mi espíritu porque sabía que algo malo estaba sucediendo. Pero yo le decía al Señor que me ayudara.
no sabiendo que todo esto era un plan. Cuando luego se revela que tanto a mí como a mis hijos, a mis dos hijos, el Daniel y la Ruth, estaban en un decreto de muerte, entonces pude entender por qué el Espíritu Santo me estaba ayudando en ese momento a interceder, ¿no? Para que Dios guardara la vida de Daniel, ¿no? Y de verdad que cuando hemos hecho el decreto, hemos tenido aquí unos ataúdes y la mamá hizo el decreto. Yo le puedo asegurar que eso es eficaz, que eso es poderoso, que realmente el respaldo de Dios está, porque nosotros estábamos peleando en contra de aquello que se había hecho hace mucho tiempo. No por vanagloria ni muchísimo menos, pero así como en ese momento alguien pagó para que me mataran, yo hice un pacto también con el Señor. Y le puedo asegurar que la experiencia también que he tenido, ¿no?, en este tiempo, votando a los demonios, ustedes no se pueden imaginar en el 24/7, Dios mío de mi vida, votando demonios y seguir votando demonios. Y nunca había experimentado esas cosas. O sea, aparte de esa feísima cuando estábamos con la hermana Grey, eso tan horrible y espantoso. Y yo de verdad le invito a que si usted se ve, o mejor dicho, que realmente usted cree todo eso que sus padres han vivido, renuncie, porque eso es la peor herencia cochina y asquerosa que le podemos dejar a nuestros hijos. Yo estoy luchando con un espíritu inmundo que ha operado en mi vida hace mucho tiempo, que es el espíritu de Jezabel. Y le puedo asegurar que cada día yo voy en contra de ese demonio inmundo y voy en contra y peleo como mi hijo me dice. Mi hijo me dice que yo soy la mamá leona, porque yo no quiero dejar una herencia tan asquerosa, tan mala y tan perversa como esa. Y le puedo asegurar que la vida con Dios es la mejor. Porque cuando uno está en tinieblas, óigame, perdóneme la palabra, es una caca. Yo se lo puedo asegurar porque lo he vivido en carne propia. Y porque Dios me ha sacado de la muerte a la vida, como la mamá nos ha enseñado, o sea, como la mamá vivió. Ella dice que antes no veía, pero con Jesucristo empezó a ver. Pues lo mismo me está sucediendo a mí en este tiempo. Y la guerra no es de un día, es de cada día. Arrebatar lo que es nuestro. Así es, amén, amén. Gaby, quiero que venga, yo sé que es tarde, pero rápido, ¿sí? Nos lo cuenta rápido para después hacer el decreto, porque de verdad que es tremendo y Dios está limpiando, ¿sabes? Está haciendo limpieza, y estas cosas ocurren, o sea, Dios está interesado en hacerlo. Dios es el primer interesado porque es el que nos ha llamado y nos ha llamado para limpiarnos en profundidad. Amén. Él nos ha llamado para eso, ¿sabe? Pero claro, dependiendo si nosotros nos acercamos a Dios o no, ¿cuántos lo entienden? O sea, Dios lo quiere hacer, pero nosotros tenemos que venir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hay ninguna fuerza más que pueda hacerlo, solo Dios. Nadie puede limpiar eso, solo Dios. Amén. Amén. Bueno, para los que me conocen de tiempo, ¿verdad? Saben que he estado 3 años apartada de Dios y bueno, gracias a Dios he podido volver, ¿verdad? Dios ha hecho así, me ha hecho reaccionar y me ha dicho, esto no es lo que quiero para ti, tú eres una mujer de Dios, yo te he llamado. Y cuando pude entender, volví, ¿verdad? Y lo primero que le dije al Señor fue, le dije, Señor, si yo vuelvo no quiero ser igual. Yo quiero que realmente se vea el cambio y la transformación que tú vas a hacer en mí. Y una de las cosas que yo le dije, Señor, yo quiero alinearme a la visión de tu iglesia. Yo quiero alinearme para poder saber lo que realmente todo este tiempo ha pasado, ¿verdad? Y cada día estaba orando, ¿verdad? Se presentó, ¿verdad? Que el apóstol me mandó un mensaje y dijo, vamos a empezar el ayuno de Daniel. Van a ser 21 días y yo le dije, yo quiero entrar allí. Y entonces Dios me estaba ministrando, ¿verdad? Y me separara 3 días, ¿verdad? Que me apartara 3 días, en la cual empezaba justo el día del ayuno de Daniel y le dije, Señor, en estos 3 días van a pasar cosas sobrenaturales. Porque desde que yo vine a la iglesia, si hay unas cosas de las que yo he creído es en el mundo espiritual. ¿Por qué?
Porque cuando yo conocí a Dios, antes de que yo conociera a Dios, yo he tenido, ¿verdad?, la mala suerte, por decirlo así, ¿no?, de tocar lo que es el mundo del diablo. ¿Por qué? Porque mi madre ha sido bruja. En mi casa, cuando yo no era cristiana, cuando yo no conocía a Dios, en mi casa ha llegado a entrar los brujos más grandes que usted se pueda imaginar. Usted no se puede llegar a imaginar que yo he podido estar en un exorcismo, demonios por mi casa. Es que usted no se puede ni llegar a imaginar mis hermanos hablando con muertos. O sea, he tocado lo que es el mundo espiritual y sé que es verdadero y sé que es real, ¿vale? Entonces, cuando yo vine al Señor, y bueno, regresé, ¿verdad? Estuve 3 años apartada, vine, le pedí al Señor que me uniera, me alineara, ¿verdad? Yo le dije, Señor, yo vengo a por todas, yo me vengo a levantar con rabia, y todos estos 3 años que he estado apartada como encarcelada, ahora sí le voy a hacer un dolor de cabeza a Satanás. Entonces yo me aparté estos 3 días, cuando empecé el ayuno de Daniel, ¿verdad? Justo empezaba el 24/7, y en esos 3 días Dios me dijo, van a pasar cosas sobrenaturales. Y yo dije, ok, estoy dispuesta. Cuando yo me aparté de esos 3 días, créame, o sea, íntimamente con Dios, yo le pedí, le dije, Dios, revélame desde lo más íntimo, cosas que yo no, aún están ocultas y que yo no sé, revélamelo para poder ser libre de verdad. Y entonces, increíblemente, tuve una experiencia sobrenatural en los 3 días, ¿verdad? Dios me ministró. Yo he tenido una liberación súper fuerte, pero los 3 días consecutivos, no parar, desde la mañana, desde la hora que me marqué, todo el día por la calle, llegaba a mi casa, era devolver, rechazar, o sea, una cosa impresionante. Como a Jessie, ¿verdad? A lo mejor se le hacía más notorio su cara, ¿verdad? Pero sí es verdad que cuando yo tenía la liberación, mi cara se hinchaba, se me hacían puntos rojos en toda la cara, ¿verdad? Y yo renunciaba cada día yo decía, esta batalla es mía en el nombre de Jesús. Usted no se puede imaginar la guerra que yo tenía. Y de repente, cuando pasaron desde el primer día fue espectacular, porque Dios me estaba trayendo cosas a mi vida, cosas que yo aún ni me acordaba. Pero el último día que yo había decretado para mi liberación, el último día, Dios me trajo una película de mi vida y Dios me mostraba, ¿verdad?, que con 6 meses, usted ya me dirá un niño con 6 meses que se va a poder enterar de su vida, ¿verdad? Pero yo en mi hogar siempre había escuchado, ¿verdad?, que yo con 6 meses, mi propio padre me quiso tirar por una ventana, me quiso matar con 6 meses. Y bueno, Dios se lo impidió, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, cuando yo empecé a mirar que con 6 meses ya mi vida estaba marcada, ¿verdad? Porque estaba marcada. Pude entender que había algo que yo dije, es que es algo que hay allí oculto, que no puedo entender por qué Satanás ha estado de mi vida detrás desde que nací, con 6 meses. Y entonces, cuando yo pude entender esto, de que a los 6 meses mi padre me quiso matar, pero luego Dios me mostraba que yo a los 7 años más o menos, siendo yo muy pequeña, los que vivimos en Latinoamérica, nosotros salimos como niños a la calle a jugar, nuestros padres nos dejan salir y nosotros corremos y vamos y venimos, ¿verdad? Y un día yo jugando, me fui hacia un lugar que es como un acampado. Y cuando yo me fui a ese lugar, había un hombre allí en aquel lugar. Y cuando yo me fui inocentemente a ese lugar, ese hombre me llama y yo me acerco. Y ese hombre me quiso violar con 7 años, pero no pudo. Así como a los 6 meses mi padre me quiso matar, este hombre me quiso violar con 7 años, pero no pudo. Pero luego iba pasando la película
Y yo decía, ahora entiendo por qué este espíritu. Porque déjeme decirle que desde que yo era, bueno, ahora tengo 30 años, no soy tan vieja, pero cuando yo pude entender por qué este espíritu me seguía tanto, pude entender que con 7 años este hombre, cuando me quiso violar, luego cuando fui creciendo, luego era mi cuñado el que me quería violar. Y yo digo, ¿pero por qué? Y siempre decía, ¿pero por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué? Luego, cuando yo fui a trabajar y ya fui más jovencita, fui a trabajar a una oficina y un abogado de alta sociedad también me quería violar. Increíble, ¿no? Tú dices, ¿por qué te marca esto tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Es como un imán, o sea, el espíritu viene la primera vez y entonces ese espíritu es como un imán que llama, ¿no? Usted va a ver que una mujer, una niña que ha vivido con su madre maltratada, tiene ese llamado. Se le van a acercar a ella hombres que son maltratadores. Así es. Esos son los hombres que se le van, porque tiene el perfil, tiene el espíritu, y los hombres que se van a acercar a ella van a ser hombres que la van a maltratar. ¿Por qué? Porque ella ya lleva ese perfil, está gobernada por ese espíritu inmundo que de pequeña gobernó ya en su casa. Y entonces, pues, en este caso pasa lo mismo. Vemos, pues esto, ¿no? Como una niña que ha podido o ha tenido tentativa de violación, le sigue persiguiendo el mismo espíritu. Por más veces la intentan violar. Sin embargo, hay muchas mujeres en la vida, nunca les pasa nada de eso, ¿verdad? Pero vemos que a quien le pasa le suelen repetir estas cosas, porque llevan el perfil, dicen los entendidos, pero nosotros sabemos que no es el perfil, sino que es el espíritu inmundo que atrae a las otras víctimas a unirse para concretar la labor por los cuales han sido enviados. Así es, y entonces yo nunca entendía, ¿verdad?, por qué esto me seguía tanto. Yo decía, ¿pero por qué, verdad? Y Dios me seguía hablando y me decía, mira, esto desde tu pequeña edad, de tu corta edad, el diablo ha querido matarte, destruirte. Y por último, cuando has estado 3 años apartada, ese ha sido el propósito, ¿verdad?, de Satanás, ¿verdad? Pero cuando yo entendí esto, ¿verdad?, yo dije, bueno, renuncio. Yo tengo a mi pequeña, ¿verdad?, y yo le decía, yo no quiero esto para mi generación, porque ella tiene un llamado, ¿verdad? Y yo digo, mi hija no tiene por qué pasar por esto tampoco. Cuando yo entendí esto, ¿verdad?, me levanté con tanta rabia contra Satanás, porque sentí tanta impotencia, ¿verdad? Porque tú te ves en esos momentos que no entiendes nada, pero cuando tú te acercas y le dices, Señor, muéstrame, alíñame, quiero ser libre de verdad. Cuando entras en esa intimidad con Dios, Dios te muestra realmente qué es lo que tienes que hacer. Entonces yo creo que una de las cosas también que me tenía como atada, ¿verdad?, como apartada, ¿verdad?, era el caso de mi madre, que siendo bruja, ¿verdad?, mi madre cayó en un cáncer, como dijo el apóstol, ¿verdad? Cuando yo conocí al Señor, se dio la oportunidad que ellos fueron a Ecuador. Mi madre ya había dejado la brujería y mi madre, cuando aceptó al Señor, fue sana. Ella hoy por hoy es sana. Ella no tiene nada. Los médicos dicen, pero es que esta mujer no sé qué años tanto dura, porque una persona que tiene una cirrosis, ya el hígado que no le sirve para nada, no sé cómo puede seguir viva, pero yo sé que ha sido el Señor que la ha sanado, ¿verdad? Y una de las cosas que me ha traído también al mundo espiritual ha sido que cuando yo en este tiempo, mi madre practicaba la brujería, ¿verdad? Un día yo recuerdo que yo caí, es lo que decía el apóstol, cuando hay brujería hay un espíritu de locura. Hubo un tiempo, ¿verdad?, que antes de que yo viniera a España, un año antes de que yo viniera a España, yo estuve a punto de volverme loca, pero no entendía por qué.
Y entonces ahora cuando ya he venido, ya lo he entendido, ¿verdad? Yo estuve a punto con 18 años de volverme loca. O sea, yo sentía como yo iba al baño, me estaba duchando y los espíritus me perseguían. Y yo le decía a mi mamá, pero es que esto no puede ser, y no puede ser, y no puede ser, y no puede ser, ¿verdad? Era una locura continuamente, dormían conmigo al lado, ¿verdad? Se despertaban. ¿Pero por qué? Porque ahora entendí que mi madre era que le había dado el derecho legal a todos esos espíritus, ¿verdad? Para que tomen posesión de mi vida. Y un día yo me acuerdo que mi madre ya estaba intentando dejar esto, ¿verdad? Y mi madre me llevó a un sitio. Cuando mi madre me llevó a un sitio, fuimos a uno de los brujos que estaba fuera de la ciudad. Y entonces en ese momento se hizo como un pacto, ¿verdad? Se hizo un pacto y yo me quedé a solas con el brujo, ¿verdad? Y el brujo empezó a hacer cosas, hechicerías, conjuros y tal. Pero Dios me traía en ese momento cómo mi madre pagó en su ignorancia, pagó por eso. Y entonces cuando Dios me lo trajo a mente, Dios me dijo, es que así como pagaron porque para darle el derecho legal, ¿verdad?, a todos estos espíritus, así deberías igualmente revocar esto, ¿verdad? Entonces yo le dije, apóstol, necesito hacer un acto profético, necesito pagar para que sea revocado todo lo que se había implantado en mí, ¿verdad? Y entonces el apóstol me dijo, consíguete una bruja, ¿verdad? Consíguete una bruja y lo vamos a hacer. Y bueno, conseguí una bruja que me vino al pelo, porque con árbol, con raíz, con todo, la encontré, ¿verdad? Y hicimos el acto profético y le puedo asegurar que desde aquel momento yo siento que mi vida no es igual. Yo le puedo asegurar que esto es tan real, pero tan real, como cuando decimos, Espíritu Santo, tú eres verdad y tú eres real. También te puedo decir que el infierno es tan real como el cielo mismo. Amén. Así es. Algo espérate. Algo que yo les indicaba, ¿verdad? Pues ya me iban contando y yo les iba dando dirección, ¿no?, de las cosas. Y algo que yo les decía, ¿no? O sea, los demonios toman su casa, la hacen aquí, en esta parte del cuerpo, ¿eh? En las mujeres pues es la matriz y en los hombres es el vientre, ¿sí? Ellos aquí hacen su casa. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto, pues bueno, uno va siendo limpio, ¿verdad? Por eso cuando se ministra normalmente se les ordena que suban para que salgan, ¿verdad? Porque aquí ellos hacen su casa, su lugar de aposento, ¿verdad? Entonces, son tan reales, ¿sabe? Conociendo el mundo espiritual, usted sabe, ¿verdad?, cuando una mujer ha sido usada, tiene un espíritu de adulterio, o sea, usted todo eso lo sabe solamente por el físico, porque los demonios tienen maneras de operar y de vivir y de formarte el cuerpo inclusive, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo les decía, ¿no?, que tenían que decirles que subieran y se cortaran de su matriz. Entonces ya cuando ellas habían arrojado muchísimo, pues estuvieron 3 días arrojando, yo les decía que algo muy importante era que le hablaran a los huevos de áspid, porque la palabra de Dios habla de los huevos del áspid. ¿Qué es el áspid? Es la serpiente. Y la serpiente incuba los huevos. Entonces, ¿qué hace la serpiente a través del pecado y de la maldición generacional? Te incuba de huevos, ¿sí? Entonces tú puedes ser libre de los espíritus, pero si los huevos de áspid no han salido, son incubaciones que en cualquier momento van a dar a luz. Eso está dentro y un día uno da a luz y entonces vuelve otra vez. Otro da a luz y vuelve otra vez lo mismo, la misma suciedad, el mismo espíritu inmundo. Todo esto que estamos hablando tiene mucho que ver en cuanto a la sexualidad.
ahí la sexualidad juega un papel, los demonios del sexo y todo esto que estamos hablando juega un papel importantísimo. ¿Por qué es tan importante para el diablo la sexualidad? Porque en el momento que tú te unes con otra persona, el intercambio de fluidos intercambia también todo, lo carnal, lo material y lo espiritual. ¿Me está entendiendo? Todo fluye a través de una relación sexual. Obviamente, ¿qué pasa? Que se transmiten todos, absolutamente todos los demonios que hay en una persona, se transmiten en la otra y también viceversa. ¿Me está entendiendo? O sea, por eso hay que renunciar a la persona. Cuando has tenido esas relaciones, hay que renunciar a la persona, hay que renunciar al momento inclusive que se han hecho los actos. Hay que renunciar al momento, hay que renunciar a la persona. Si uno conoce fecha, hay que renunciar a la fecha. ¿Cuántos me entienden? O sea, Dios sabe, y los espíritus también, que si tú no conoces una fecha y no pasa nada, pero si Dios te la revela y te la trae al conocimiento, es porque es importante. ¿Me está entendiendo? Usted sabe que, por ejemplo, en la Biblia hay momentos que habla un poner, ¿no? Y dice, ¿qué le digo? En los días de Raquel, en los días de Joás, en los días, ¿por qué? Porque fueron gente que marcaron un tiempo, ¿sí? Entonces, hay momentos en la vida de uno, ¿no? Cuando se dice en la vida de fulanito, o cuando el tiempo de fulanito, ¿por qué? Porque marcó un tiempo en tu vida, y ese tiempo hay que borrarlo, hay que cancelarlo, hay que cortarlo en el nombre de Jesús, porque el momento ese marcó un tiempo en tu vida. A veces canciones que han marcado tiempos en nuestra vida, tiempos de pecado, ay sí, la canción tal del tiempo tal, de un tiempo, de un momento de pecado. Eso es una canción para renunciar a ella, para nunca más escucharla. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque marcó un tiempo de maldición, marcó un tiempo de pecado. Entonces es importante. Y yo le decía, tenéis que hablarle a los huevos del áspid para que salgan los huevos del áspid. Y literalmente, el tercer día salieron los huevos del áspid. Cuéntanos esto. Sí, verdad que cuando yo empecé estos 3 días, ¿verdad? Yo le dije al Señor que me revelara todos los espíritus, ¿verdad? Todo lo que estaba, ¿verdad? Y una de las cosas que yo no sabía, ¿verdad? Que el apóstol había dado una enseñanza sobre acerca del espíritu de Jezabel, de Babilonia. Yo no había estado porque era en el tiempo que yo no estaba. Y una de las cosas que Dios me decía que tenía que renunciar era a estos espíritus, al de Jezabel, al de Pitón, ¿verdad? Y yo le pregunté a ella porque no tenía un poco de duda, entonces yo le dije, ¿esto cómo es? Y entonces ella me explicó, me habló de los huevos y tal. Y entonces estos espíritus que ella está nombrando son espíritus territoriales, ¿sí? Hay espíritus gobernadores, hay gobernadores de las tinieblas, hay principados, hay potestades y hay espíritus que toman el territorio, ¿sí? Entonces estos 3 espíritus son los 3 espíritus que más están manifestados hoy en el mundo y también que se manifiestan pues en las situaciones así. Entonces, ¿qué hacen? Ocupan el territorio, lo poseen el territorio, se llaman espíritus territoriales, ¿sí? Entonces, pues, yo decía, estos espíritus tienen que salir porque están viviendo, han tomado el territorio, ¿sí? Sí, y bueno, yo le preguntaba a ella, ¿verdad? Un momento, Yo le preguntaba, ¿verdad?, porque el Señor me decía que tenía que renunciar a esto, y cuando ella me explicó lo de los huevos, ¿verdad?, yo empecé a renunciar. Y cuando cuando le ordené que saliera todo huevo, ¿verdad?, que se había procreado en mí, literalmente yo le puedo decir delante de Dios que yo eché los 3 huevos. Los 3 huevos que le dije a ella, he echado los 3 huevos, ¿verdad? Y es más, o sea, no fue cualquier huevo, fueron 3 huevos de colores, ¿verdad? El uno que era rojo, amarillo y verde. Entonces le pregunto al apóstol,
¿esto cómo va, verdad? Y ella me dice, bueno, ahí todavía no he llegado, ¿verdad? Ahí a ese nivel todavía no he llegado, ¿no? Pero yo sí pude entender, ¿verdad? Cómo Dios me hablaba a través de esos colores y me los identificó, ¿verdad? Pero literalmente yo le puedo decir que yo eché los 3 huevos, el de Jezabel, el de Pitón y el de Babilonia. ¿Por qué? Porque yo le dije, Señora, por todas, o sea, una limpieza tan profunda que desarraigue y que desde lo más íntimo salga, ¿verdad? Para no poder volver a ser igual. Pero literalmente eché los 3 huevos. Amén. Es impresionante y parece mentira, ¿no? Pareciera mentira, pero es real y son las cosas que pasan en las vidas, amén. Y por eso, pues bueno, o sea, si alguien tiene una situación de estas, puede ser libre, amén. ¿Sabe? Cuando una persona tiene tanto problema, le vuelvo a repetir, esto está muy relacionado con el sexo, por eso hay tanta juventud hoy, con tanta relación con el sexo, gente que no puede vivir si no tiene sexo, ¿sabe? Es un demonio, tiene una cuna, la cuna viene de la brujería, a la adoración a otros dioses, tiene que ver con la prostitución, tiene que ver con hacer orgías, tiene que ver con todo esto, y todo esto es lo que promueve la brujería. Amén. Elizabeth, por favor, yo quiero que venga, tráenos eso, vamos a hacer el acto profético, ¿le parece? Y vamos a... Elizabeth tiene las mismas experiencias, y el diablo le ha estado diciendo que no diga nada, que se calle, y bueno, la verdad es que ha tenido experiencias horribles. Este tiempo, dice, no se lo deseo a nadie. La otra noche me escribía y me decía, tengo miedo porque llega la hora de dormir y tengo mucho miedo, yo veo como el diablo me quiere matar a mí y quiere matar a mi hijo, y bueno, pues todo esto son cosas, ¿verdad?, que nosotros también a través de la oración podemos ver cómo están los decretos de muerte de parte del diablo, cómo están sufriendo las personas, ¿verdad? Y es impresionante, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué has traído? Traje la bruja y traje también la pastora. Ok, ella trajo una bruja, ¿verdad? Y parece una tontería, ¿no? Pero así como el diablo, como los brujos hacen todas estas imitaciones, ¿sabes? Pues nosotros hacemos lo original. ¿Me está oyendo? Amén. Y en el nombre de Jesús, así como tomamos los territorios y le clavamos las estacas, ¿verdad? Y sembramos las Biblias y salamos la tierra y le ponemos aceite y le ponemos vino y hacemos los decretos, todas estas cosas tienen el resultado en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús tienen el resultado. ¿Cuántos me oyen? Si cualquiera va y lo hace así, sin más, va a tener un resultado muy negativo y se va a encontrar con muchos problemas. Pero cuando lo hacemos respaldados por Dios y en el nombre de Jesús, tiene resultado. Amén. Por eso yo quiero que te pongas de pie. Ok, quiero que te pongas de pie. Vamos ella ha tenido también, le ha mostrado Dios en un sueño, como su abuela.